Hola a todos los que estén viendo este video, saludos para todos. En este caso vamos a tratar de resolver paso a paso un ejercicio de una tabla de frecuencia, en este caso con intervalos. Para ello estamos tomando un como ejemplo. Esto, si bien está completo acá, lo vamos a ir explicando paso a paso, ¿ya? En este caso, estaturas de estudiantes de el octavo básico de un colegio, ¿ya? Entonces, tenemos acá las estaturas de todos los estudiantes, ¿ya? Y luego, ¿qué tenemos que hacer con esta información? Bueno, lo primero que debemos hacer es pensar en que vamos a necesitar colocar y distribuir toda esta información dentro de una tabla de frecuencia. Para que la tabla de frecuencia no esté saturada, debemos pensar en una tabla con intervalos. Si pensamos en utilizar una tabla de frecuencia simple, nos vamos a dar cuenta que en el caso de la estatura de los estudiantes, no nos sirve una tabla de frecuencia simple, porque por ejemplo, tendríamos que tener una frecuencia para cada uno de los datos que se están repitiendo entre ellos. Por ejemplo, una frecuencia, ¿cierto? O una variable, mejor dicho, corrección del concepto, una variable, ¿ya? Para los que miden 1,66 m, 1,67 m, 1,68 m, y nos vamos a dar cuenta que el rango de estatura, tendríamos que ir haciendo los centímetros a centímetros, y la diferencia entre el estudiante más bajo y el más alto nos puede dar muchos tipos de variables. Por ende, necesitamos generar intervalos para poder sintetizar un poco esta información y que al momento de utilizarla cumpla con las necesidades que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos datos sobre 20, 40, 50 datos, ya en este caso son 80, vamos a utilizar intervalos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la primera información que nosotros tenemos que encontrar? En este caso sería el rango, ¿ya? Y con rango nos referimos a la altura máxima y la altura mínima de los estudiantes que fueron, que tenemos los datos de ellos, ¿cierto? Que fueron encuestados, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos el rango? Encontramos al estudiante más alto y le restamos el estudiante más bajo, o en este caso el dato mayor, o el máximo, y el mínimo. 1,93 es el estudiante más alto que está acá, y 1,66, que ocurre en varios casos, son los estudiantes más bajos. Al hacer esta resta, nos vamos a dar cuenta que el rango es de 0,27 centímetros, o sea, la diferencia entre el estudiante más alto y el más bajo es de 27 centímetros. Si nosotros lo graficamos un poco, los dibujos no son para nada mi habilidad, ¿ya? Pero si nosotros lo queremos graficar un poco, la idea es que el estudiante más alto y su estatura le restemos, ¿ya?, la estatura del estudiante más bajo, y esto nos va a dar esta diferencia. Esta diferencia nosotros vamos a crear intervalos, ¿ya? Para esta cantidad de datos se sugiere siempre 6 intervalos, ¿ya? Como lo habíamos explicado también en la presentación donde hablábamos de las tablas de frecuencia con intervalos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar 6 intervalos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Tenemos que encontrar el ancho de la clase. ¿En qué consiste el ancho de la clase o qué información me está entregando el ancho de la clase? Es que al rango, o sea, el estudiante más alto menos el estudiante más bajo, esa diferencia de estatura la vamos a dividir por la cantidad de intervalos. O sea, esa estatura que está aquí la vamos a dividir en 6 partes. Y eso nos va a dar el ancho de cada clase para generar nuestro intervalo. Entonces el rango, que sería 0,27, lo vamos a dividir por 6. Y eso nos va a dar 0,045. Ese dato nosotros necesitamos aproximarlo por excedente. ¿Qué quiere decir eso? Los últimos decimales se van a ir aproximando para generar un decimal, digamos, más acorde a las necesidades de nosotros. En este caso, los centímetros, ¿ya? Nosotros vamos a darnos cuenta que podemos aproximar el 5 al 4 y eso nos va a dar un ancho de clase, o C, ¿ya?, de 0,05. Ese dato es elemental y es muy relevante para el momento de generar nuestros intervalos, para la estatura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a escribir nuestra tabla, la vamos a ordenar, ¿ya? Y eso es una habilidad esencial, el orden,
la limpieza del trabajo, ¿ya? Si bien mi pizarra no es la más ordenada, la más limpia, yo me entiendo de esta manera. Lo importante es que cada persona o cada estudiante que quiera resolver estos ejercicios los pueda ordenar de acorde a su propia necesidad y su propia claridad, ¿ya? ¿Y qué información es relevante en este caso? Encontrar la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa, asimismo la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a llenar esto? Porque se supone que en su cuaderno o el lugar que estén utilizando, esto va a estar en blanco, va a estar solamente la estructura de la tabla, ¿cierto? Colocamos un paréntesis y el dato menor. En este caso la estatura menor, 1,66. Ese es el estudiante más pequeño que tenemos en el curso. Y a ese número le vamos a sumar, ¿ya?, el ancho de clase que nosotros habíamos encontrado, o sea, C, 0,05. Entonces, al menor, 1,66, le sumamos 0,05 y esto nos da 1,71. Entonces, nosotros colocamos el 1,71, lo separamos con un guión y colocamos el símbolo menor. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que miden 1,66 hasta los menores a 1,71. Por ende, el número menor a 1,71 es 1,70. Entonces tenemos que el ancho de clase, que era 0,05 centímetros, 5 centímetros, se cumple. Tenemos a los de 66, 67, 68, 69 y 70 centímetros, o sea, 5 centímetros de diferencia, que están dentro de este intervalo. ¿Ya? Así lo hacemos con lo siguiente. El siguiente intervalo, colocamos el símbolo del paréntesis, el dato 1,71 lo vamos a incluir en este caso acá, ¿ya? Y le vamos a sumar nuevamente el 0,05 o 0,05, que en realidad estamos hablando de centímetros. Y eso nos va a dar el 1,76, o sea, los menores a 1,76, que en este caso sería 1,75, ¿ya? Y así lo vamos a hacer sucesivamente con cada uno de estos datos. ¿Qué es importante entonces nosotros ahora encontrar? La marca de clase, o el XI, ¿ya? ¿Cómo encontramos el XI? El XI se calcula de la siguiente manera. Límite inferior, en este caso 1,66, más el límite superior, 1,71, y lo vamos a dividir por 2, ¿ya? Realizamos la suma con los respectivos decimales, nos da 3,37 y al dividirlo por 2 nos da 1,685. Ese dato lo vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a ir escribiéndolo acá y vamos a calcular la marca de clase, que sería el dato central de cada uno de estos intervalos, ¿ya? Si recuerdan, esto se parece mucho a el cálculo del promedio, la cantidad de datos dividido en 2. O sea, lo que estamos buscando es como el dato central entre ellos, el dato que está en medio, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que nos van a dar estos resultados que están acá. Lo importante es que ustedes lo puedan ir completando y verificando esta información. Uno como profesor también se puede equivocar, cometer algún error, confundir algún dato, entonces ustedes lo pueden ir corroborando mediante este ejercicio que estamos resolviendo ahora, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña manera, digamos, de darnos cuenta que si que nuestras marcas de clase estén correctas, estén bien calculadas, que sería volver de nuevo al ancho de la clase y darnos cuenta que cada marca de clase se diferencia por el ancho de la clase. Si nos damos cuenta, 1,685 más 0,05 nos va a dar 1,735 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, con esa información nosotros podemos corroborar que los resultados que nos están dando estén correctos, ¿ya? Siguiente paso. Tenemos nuestras marcas de clase, tenemos nuestro intervalo, que en este caso son 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque nosotros dijimos que íbamos a usar 6 intervalos, ¿cierto? Y vamos a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se resuelve como se había hablado antes. Nosotros tenemos que encontrar dentro de este grupo, yo ya los tengo previamente marcados, ¿ya? Todos los estudiantes que midan entre 1,66 y menores a 1,71, o sea, 1,70. Y como pueden ver acá tenemos 7 estudiantes que estarían acá. 1,67, 1,69, 1,67, 1,67, 1,70,
1,66 y 1,66, dando un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que son los que están ahí en la frecuencia absoluta. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos. Lo importante es que ustedes acá busquen una estrategia, utilicen colores, marquen, yo le coloco un ticket, ¿cierto? Pero también podría seguir con la idea del color rojo y encerrar esta cifra, ¿ya? Ponerle una cruz si yo quiero encima. Lo importante es que lo que ustedes hagan lo puedan tal vez en algún momento borrar si es necesario, ¿ya? ¿Por qué? Generalmente yo le sugiero a los estudiantes, en este caso, de que esta base de la estructura esté con un lápiz que no se pueda borrar. En este caso, que sea con lápiz de pasta, ¿ya? O si está impreso en una guía, mucho mejor. Pero al momento de ir agrupando, ¿ya? O encontrando la frecuencia absoluta de cada uno de ellos, puede hacer con un lápiz que puedan borrar, ¿ya? Generalmente podemos cometer errores, va a depender de la estrategia, del orden que vamos utilizando, ¿ya? Entonces, aquí es donde va elementalmente la habilidad de cada una de las personas, de los estudiantes o de quien quiera aprender en realidad cómo realizar estas tablas, ¿ya? Que puedan ir ordenando esto de la mejor manera posible. Entonces, si tienen lápices de colores o lápices que ustedes crean prudente utilizar acá, ojo, que en lo posible sean que se puedan borrar, sería espectacular, ¿ya? Vamos realizando entonces la frecuencia absoluta de cada una de estas, ¿ya? Y se van a dar cuenta que al momento de llegar al final, esto deberían estar todos los datos ya marcados de alguna u otra manera, ¿ya? Y que la suma total de esto nos debe dar 80. ¿Por qué nos debe dar 80? Porque ese es el total de todos los estudiantes de octavo básico que fueron registradas sus estaturas, ¿ya? Por ende, si a nosotros nos da un número menor o mayor a 80, es muy probable que haya un error, que hayamos repetido algún número, que nos haya faltado. Entonces tenemos que volver acá, volver a mirar las marcas, qué número nos faltó, quién repetí, quién... Entonces, lo importante es que al final tiene que llegar a 80, que es el dato. ¿Cómo sabemos que es 80? ¿Es necesario contarlo de uno en uno? No. Lo que podemos hacer también es contar este pilar o de forma vertical y multiplicarlos por la forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? 8. Nos vamos a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque nos vamos a dar cuenta que tenemos 10 verticales y 8 horizontales. 8 por 10 es 80, por ende tenemos 80 datos y la suma total nos debe dar acá 80, ¿ya? Luego vamos completando la siguiente forma. Recuerden, Fi con F minúscula es frecuencia absoluta y Fi con F mayúscula es frecuencia absoluta pero acumulada, ¿ya? Y vamos a ir sumando cada uno de ellos. Lo mismo con HI y lo mismo con HI de acá, ¿ya? Con la relativa y la relativa acumulada. ¿Para qué nos sirve esta información? Como pueden ver acá, nosotros todos estos datos que teníamos agrupados en la encuesta que estuvimos realizando de la estatura de los estudiantes de octavo, ahora la tenemos en esta tablita que está ordenada, que está clara, que nos puede entregar información oportuna. Por ejemplo, acá podemos saber de cuántos elementos contaba esta muestra. Tenemos que nuestra muestra cuenta con 80 elementos, porque ese es el total de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es el rango de estatura de los estudiantes? Si alguien dice, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es el rango de estatura de los estudiantes que están en octavo básico. Muy bien, el rango de estatura va entre 1,66 y 1,96. Y si queremos ser un poco más claro, podríamos decir que en realidad el dato o el estudiante más alto mide 1,93, que está dentro de este rango, ¿ya? Entonces esa información es relevante para la persona que pueda estudiar esta situación. Por ejemplo, ¿cuál es la marca de clase? La marca de clase la tenemos acá en cada uno de estos datos, ¿ya? ¿Cuál es el ancho de la clase? Bueno, el ancho de la clase que nosotros estamos utilizando es 0,05 metros. O, si lo expresamos en centímetros, serían 5 centímetros, ¿ya? ¿Cuántos alumnos miden? Entre 1,66 m y 1,70 m, ¿ya?
Ah, 7 estudiantes miden. ¿Cuántos estudiantes miden entre 1,66 m y 1,86 m? Nosotros buscamos la acumulada. 71 estudiantes. Ah, entonces si 71 estudiantes miden entre 1,66 m y 1,85 m, ya recuerden que menor a 86, ¿cuántos miden entre 1,86 m y 1,96 m? Nosotros calculamos acá. 7 más 2, 9. 9 estudiantes miden. Es importante que la información que nosotros tenemos acá podamos ir interpretándola para dar respuesta a ciertas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué información aquí podemos rescatar? ¿Cuántos estudiantes hay en los octavos básicos? En los octavos básicos tenemos 80 estudiantes, ¿ya? ¿Cuál es el estudiante más pequeño de los octavos básicos? El más pequeño mide 1,66. ¿Cuál es el más alto? El más alto mide 1,93, que nosotros hemos utilizado para calcular el rango. Entonces, podemos realizar muchas preguntas acá, muchas otras preguntas. Lo importante es que esta información que está sintetizada nos permite ordenar toda esta información que está acá, ¿ya? Así que espero que si ustedes quieren realizar más preguntas, la pueden hacer. Si ustedes quieren utilizar estas tablas para sintetizar información, utilícenlas, son muy útiles. Es realmente útil esta herramienta para poder sintetizar información, bien digo, ¿ya? Así que espero que el video, si bien se alargó un poquito, traté de sintetizar la información lo más posible y que sea de su agrado. Así que nos vemos en un futuro video. Muchas gracias.